tienen una traducción de la Biblia, y yo le pondría comillas a la palabra Biblia, porque su traducción está honestamente muy distorsionada. Y en este escrito que tienen en sus manos, si no lo tienen, tenemos aquí a la entrada, tenemos más copias de esto. Es un escrito que un miembro de nuestra iglesia hizo, que me pareció muy bien hecho, que habla de los problemas con la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los Testigos de Jehová. Entonces, si quieren adentrarse en ese tema, yo voy a mencionar algunas cuestiones hoy de lo que vamos a ver en la clase, pero no me voy a adentrar demasiado en cuestión de la traducción en sí. Si quieren saber más acerca de los problemas con la traducción del Nuevo Mundo, está mucho detalle en este escrito de hoy. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que habíamos visto la clase anterior. Habíamos visto que obviamente los testigos de Jehová se reúnen en lo que se llaman sus salones de reino. Esa es su iglesia. A veces, no sé si les ha pasado, cuando hablan con un testigo de Jehová y le ponen una pregunta difícil, ¿qué hacen ellos? No, tengo que volver al salón de reino y a preguntar a mis ancianos, a mis líderes. Bueno, el salón de reino es la iglesia de ellos, ¿sí? Por si alguna vez se confunden un poquito de eso. Y decíamos que en resumen no soy testigo de Jehová porque creo que la religión de los testigos de Jehová es una distorsión del cristianismo ortodoxo, ¿sí? Ellos han distorsionado, ¿se acuerdan? Si alguna vez se han puesto en unos espejos de estos, que a veces me gustaría uno de estos como el del medio, ¿no? Que se ve uno bien flaquito y que se ve bien esbeltito. Pero es una distorsión de lo que es la realidad del cristianismo. Por eso principalmente no soy testigo de Jehová. Veíamos que tenemos la traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción distorsionada de la Biblia. Es una traducción que se hizo a partir de... la hicieron gente que no era erudita en las traducciones. Para darles una idea más o menos, la NBI en español participaron más de 100 eruditos en traducir esa Biblia, porque no es como que agarra una persona y se sienta y decimos, bueno, voy a traducirme toda la Biblia, sé hebreo y griego. No, tenemos especialistas en ciertos escritos, en ciertos libros. Si hay un erudito que se especializa en la traducción del Evangelio de Juan, él se dedica nada más a traducir Juan. Y otros eruditos se dedican a traducir otras partes de la Biblia. Es un trabajo en conjunto, en equipo, muy complejo. Los testigos de Jehová mantuvieron en secreto mucho tiempo quién tradujo su Biblia, y resulta que fueron 5 o 6 nada más, fue un puñado de personas, y nada más uno de ellos tenía más o menos credenciales serias, los demás no. Y eso se refleja cuando empezamos a ver sus escritos. Y hoy vamos a ver algo de eso. Ellos niegan también la doctrina de la Trinidad. Una indicación muy clara de que si un grupo que se llama cristiano es cristiano realmente o no, es ver su doctrina de la Trinidad. Si ellos niegan la Trinidad, por lo general ya es una secta. Eso es una indicación clara. Y otra es la deidad de Cristo. El testigo de Jehová, les decíamos, piensan que Jesús no es Dios, es el ángel Miguel, que cuando se encarna entonces se convierte o se renombra a Jesús, ¿sí? Y entonces Él es el que viene acá a la tierra. Hablábamos también del origen del nombre Jehová. ¿Cómo se traduce Jehová? ¿Se acuerdan? Porque ellos dicen, bueno, Jehová es el nombre de Dios y así se debe traducir siempre. Bueno, no tan rápido. El vocablo Jehová viene de la palabra Elohá, que es el arameo para referirse a Dios. Y entonces lo que ellos han hecho es tomar las vocales de Elohá y aplicárselas al nombre de Dios, que es el tetragramatón, YHWH.
Y lo que hacen entonces es tomar el tetragramatón, que son obviamente puras consonantes. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, veíamos la clase anterior, es impronunciable. Los judíos jamás mencionaban el nombre de Dios, o cuando lo mencionaban decían Adonai, para no usar el nombre de Dios y no blasfemar. Ese tema de la blasfemia va a surgir hoy también. Y tomaban el tetragramatón, lo superimponían con las vocales de Elohá, y de ahí viene la palabra Jehová. Pero la traducción correcta, si ustedes preguntan a un testigo de Jehová, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces viene la palabra Jehová? Ninguna, no es como se debe traducir. De hecho, si hablan ustedes con judíos que sepan del hebreo y que sepan cómo se debe traducir la palabra Jehová, ellos dirían que Yahvé es una traducción más correcta del nombre de Dios. Ahora, yo cuando hablo con ellos no me enfoco demasiado en esto, pero sí lo utilizo como un dato cultural, y a veces eso les puede dar comezón de buscar un poco más, de rascar un poco más en sus creencias, y que ellos empiecen como digo a veces, ponerles una piedra en el zapato, ¿sí? Para que ellos empiecen a buscar un poco más. Ahora, esas conversaciones con ellos pueden tomar horas. Entonces, cuando hablamos con ellos, yo creo que lo importante es enfocarse en las cosas centrales. Y para mí, las dos cuestiones más importantes ¿es Jesús Dios o no? ¿Y es Dios tres personas o no? Porque ellos ambas doctrinas ellos las niegan. Entonces, si vamos a ver, ¿quieres pasarte 5 horas hablando con un testigo de Jehová? Ponte a hablar de escatología. Y ahí te amaneces si quieres. Hay que hablar de las cosas que son centrales y que son importantes. Entonces, vamos a ver un tema interesante hoy, que va a ser la deidad de Cristo vista a la luz de sus propias escrituras. Es decir, cómo a través aunque su traducción sea mala, aún con los errores de traducción que ellos tienen, se puede demostrar la deidad de Cristo con sus escritos. Entonces, yo lo que hago normalmente ahora ya casi no vienen a mi casa, quién sabe por qué, pero si llegan a venir, me enfoco en eso, me enfoco en esas cuestiones, y hablamos de la deidad de Cristo, y utilizo la Biblia de ellos. Entonces, ustedes, si traen sus Biblias hoy, van a poder seguir estos pasajes y ver la diferencia entre las traducciones correctas. Pueden usar la Biblia Valera, la NBI o la que les guste, la Biblia de las Américas, y pueden seguirla y van a ver que la traducción de ellos es distinta. Eso es lo que voy a usar hoy, pero el punto es y si se van con algo es se puede demostrar la deidad de Cristo utilizando sus escritos, y por cierto, no vamos a usar Juan, porque eso es muy fácil. Esas se las saben. ¿Quieren pasar horas hablando con un testigo de Jehová de la deidad de Cristo y no llegar a nada? Usen Juan 1:1, porque ese se lo saben al dedillo. Entonces, lo que trato de hacer es usar otros pasajes que son muy obvios, pero no son tan no los utilizan ellos tan seguido, ¿sí? ¿Está clara la estrategia para poder hablar con ellos de manera significativa? ¿Sí? ¿Algún comentario, duda? Bueno, arranquemos. Un ejemplo que les podría dar, ellos dicen, bueno, es que Jesús nunca dijo, yo soy Dios. ¿O sí? ¿Dijo Jesús, yo soy Dios en algún lugar específico? No lo dijo. Pero vean este ejemplo. Si yo les digo, trabajo en la NASA, utilizo tecnología espacial, he estado en 35 misiones en el transbordador espacial y he pasado 6 meses en la estación espacial. ¿A qué me dedico? ¿Tengo que decir soy astronauta para que se entienda que soy astronauta, según lo que he dicho? No es necesario. Lo mismo sucede con la deidad de Cristo.
Y vamos a ver que cuando estudiamos la Biblia completa y sistemáticamente, vamos a ver varias cosas. Y este es el argumento que voy a formar hoy. Primero, que Jesús recibe los honores que se le deben a Dios, que tiene atributos que le corresponden solo a Dios, que se le dan los nombres que solo le corresponden a Dios, que hace las obras y portentos que le corresponden a Dios y que comparte el trono de Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Ese es el punto. Y vamos a ilustrarlo en varios pasajes. Entonces voy a enfocarme en varios escritos de la traducción del Nuevo Mundo que podemos encontrar en nuestras propias Biblias. Entonces, cuando hablen ustedes con ellos, pueden tener una Biblia ortodoxa al lado y pueden tener también la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Un pasaje que a mí me encanta es este de Filipenses 2, del 5 al 10 o del 5 al 11, dependiendo. Y me parece que este pasaje es muy importante porque incluso muchos estudiosos hoy creen que este pasaje que habla de la deidad de Cristo se puede argumentar que era un canto muy antiguo que se utilizaba de hecho en el siglo I. Lo han, en algunos escritos, en algunos papiros, viene en forma de estrofas, de 2 estrofas, de 3. ¿Cómo se llama cuando vienen 3 renglones en una estrofa? Tiene un estribillo, sí, tiene forma de un pequeño poema corto que es fácil de recordar. Entonces muchos estudiosos piensan que esto es material pre-paulino, es decir, que Pablo ya lo conocía de la iglesia primitiva y lo toma y lo copia y lo pone en Filipenses. Esta es la traducción de ellos y así es como viene escrita. La voy a leer si me lo permiten. Y la pueden seguir en sus Biblias y ver la diferencia. Entonces, cuando leo esto a veces me causa ruido que la traducción está mal en algunos lugares, pero de todos modos la deidad de Cristo surge. Y resalté pasajes relevantes aquí. Dicen ellos en la traducción del Nuevo Mundo: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, voy a hacer una pausa aquí, existía en la forma de Dios. La palabra que se utiliza aquí es morphei, para decir forma. Y la palabra morphei en el griego tiene una cualidad de ser la misma sustancia, la misma fuente, ¿sí? Hay otra palabra que se utiliza para traducir también forma o imagen, que es iconos, de ahí nos viene la palabra icono, ¿sí? Que usamos en las computadoras. Un icono es una imagen. Bueno, esta no es la palabra que utiliza aquí, utiliza la palabra morphei, que conlleva la idea de sustancia. Entonces, Cristo existía en la misma sustancia que Dios y no dio consideración a una usurpación, esta es una mala traducción creo yo, a saber que debería ser igual a Dios. No, antes bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de esclavo y llegó a estar en semejanza de los hombres. Más que esto, al hallarse a manera de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de tormento. En la Reina Valera dice muerte de cruz. Por esta misma razón, también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Esta palabra otro la agregaron. De hecho, ellos mismos la ponen entre corchetes porque no viene en el original. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo, y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesucristo es
Señor para gloria de Dios el Padre. Vamos a partir este pasaje en dos, porque la primera parte que les acabo de mencionar, en donde es muy claro que Jesús es Dios por esa palabra morphei. ¿Sí? Entonces ustedes pueden mostrar la definición de la palabra morphé en griego a un testigo de Jehová y decirles, bueno, ni tú ni yo, vámonos al original. Y no necesitamos saber griego para saber que la palabra morphé, incluso estudiosos agnósticos reconocen que este es un pasaje muy claro de divinidad de Cristo. ¿Sí? Antonio Piñeiro, que no es cristiano este hombre, pero es erudito de la Universidad Complutense de Madrid, dice esto: no es lo mismo en griego ser un eikon o una imagen de Dios que existir en forma de Dios, que es lo que dice este pasaje, que utiliza la palabra morphei, teu y parachen. Dice que apunta hacia la unidad de forma y sustancia. ¿Sí? La unidad de forma y sustancia. ¿Cómo lo explica un agnóstico que no cree en la deidad de Cristo? Así es como lo explica él. Él dice, bueno, estamos en uno de los casos difíciles de imprecisión retórica de Pablo. Que me parece muy mala explicación por parte de Piñeiro. Pero él dice, esto está hablando de unidad de forma y de sustancia con Dios. La segunda parte de este pasaje de Filipenses 2:10, voy a tomar esa pequeña parte nada más, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y dice, y reconozca abiertamente toda lengua. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan del pasaje en Apocalipsis donde Juan se arrodilla a un ángel? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué dice el ángel? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y aunque sea consiervo, ¿por qué no debería hacerlo? Solo Dios se le merece doblar la rodilla. Y aquí Pablo está diciendo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y esto viene así íntegro en la traducción del Nuevo Mundo. Pero se puede fortalecer aún esto. ¿De dónde viene este pasaje? Bueno, Pablo no lo está sacando al vacío nada más. Lo está sacando de Isaías 45, que es un pasaje donde Dios está hablando y está diciendo, ante mí, dice Dios, toda rodilla se doblará, a mí toda lengua jurará. Esa es la cita que está utilizando Pablo. Y hay concordancia con revelación. Son las tres que hablan sobre él. También, y no solo eso. Unos dirían, bueno, a lo mejor Pablo no estaba pensando en eso. Sí. Si vemos Romanos 14:11, dice, vivo yo, dice el Señor, está escribiendo Pablo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Pablo implícitamente está diciendo, no solo a Dios se doblará, o al Señor se doblará toda la rodilla, sino que también a Jesús. Entonces él toma dos pasajes donde dice, ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, y ante Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Qué concluimos de eso? Jesús es el Señor y Jesús es Dios. Está usando dos pasajes que son idénticos prácticamente, donde la deidad, donde Dios dice, a mí se debe doblar toda rodilla, y después utiliza el mismo pasaje, usando la misma cita de Isaías, para decir, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Aún se puede fortalecer esto. Ustedes saben que es la Septuaginta. ¿Se acuerdan? Hemos hablado varias veces de la Septuaginta en la clase. Los apóstoles, cuando citaban pasajes en griego de la Escritura, utilizaban la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. En el mundo del siglo I había muchos judíos que ya se habían helenizado, es decir, que ya estaban bajo la influencia de la cultura griega,
y entonces leían las escrituras a veces en hebreo, pero también las leían en griego. Si leemos este pasaje en la traducción que ellos tenían, y no tienen que saber griego para esto, lo he puesto de colores distintos para que vean, pero en el pasaje de Isaías 45, esas son las palabras que corresponden a toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Eso es lo que dice este pasaje en el griego. Si ustedes toman el griego del Nuevo Testamento, van a ver que se utilizan exactamente las mismas palabras. Exactamente las mismas palabras. ¿Por qué están en desorden? Porque en el griego no importa cómo se pongan las palabras. Si es artículo, la misma palabra te dice soy artículo, soy sustantivo, soy... Y cuando aparecen de esta forma, lo que Pablo está haciendo es igualar a Jesús a Dios, porque nadie, si ustedes hubieran sido judíos ortodoxos en el siglo I, o incluso hoy en día, y hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a doblar nuestra rodilla a alguien más que sea Dios, ellos dirían blasfemia. Nadie más se debe adorar a Dios, ante nadie debemos doblar rodilla, y ante nadie debemos confesar el nombre de Dios. Este es uno de los pasajes más claros, a mi parecer, que pueden utilizar para conversar con algún testigo de Jehová. ¿Alguna pregunta de este pasaje? De este pasaje pueden pasar un buen tiempo hablando con ellos. Otro tema interesante. Entonces, en este pasaje decíamos, Jesús tiene el nombre de Dios, ¿sí? Y también se le atribuye la cualidad de ser adorado como Dios, en este pasaje de Filipenses. Otro pasaje importante es 1 Corintios 1:2. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. En esta también Jesús recibe honores que se le deben a Dios. Dice, a la congregación de Dios que está en Corinto, a ustedes los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con otros los que en todo lugar están, ¿qué? Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Qué pasa acá? Aquí también Pablo está citando el Antiguo Testamento. ¿Qué está citando? Está citando Joel 2:32, donde dice, y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Jehová escapará salvo. Será salvo es como la traducción correcta. Estoy de nuevo citando la traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué quiere decir esto? Es algo similar a esto. ¿Qué tal si entra el maestro de aquí de la clase de al lado, entra y les dice, sus pecados les son perdonados? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Cómo? ¿Por qué se ríen? Llegó tarde. No desayunó. Algo se le está corriendo la cadena, se le está botando la canica. Eso pensaríamos. ¿Por qué? Porque esta cualidad de que la salvación dependa de un ángel o de un hombre es irreconocible en el mundo judío. ¿Quién tiene el poder de perdonar pecados? Solamente Dios. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo a los corintios prácticamente de entrada es, lo que ustedes hagan con el nombre de Jesús de eso depende su salvación. ¿Por qué? Porque en Romanos 10:9 lo aclara, dice, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios le levantó de entre los muertos, ¿esto qué es? Es el Evangelio. Serás salvo, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces, primero le atribuye a Jesús el poder de salvación y luego se lo atribuye a Dios el poder de salvación. ¿Se dan cuenta? Más claro no puede estar este pasaje. ¿Y los testigos lo tienen así? Así. Igual, Esta es la traducción del Nuevo Mundo.
Por eso estoy usando estos pasajes, porque incluso en su traducción se aclara esto. Surge la deidad de Cristo. Había una contradicción en ese versículo. ¿Cómo? Dentro del concepto de ellos. Para ellos. Había contradicción. Sí. Si Jesús no tiene, es el Señor. si Jesús es el Señor y tiene el poder, invocar su nombre tiene el poder de salvar, y el que invoque el nombre de Jehová será salvo, ¿qué quiere decir? Que son intercambiables los nombres de Jehová y Dios para darnos salvación. Y ellos no aceptan esto. Otro pasaje que podemos ver claramente, este es un pasaje que está en Mateo 7, en los evangelios de Mateo y de Lucas. Esto es lo que alguna vez he hablado de las fuentes del Nuevo Testamento. Estas son las fuentes más antiguas. Le llaman la fuente Q porque viene en Mateo y en Lucas, pero no viene en Marcos. Entonces los estudiosos las consideran las fuentes más antiguas y confiables de los evangelios. Jesús dice algo interesante y muchas veces cuando lo leemos nos pasa desapercibido. Pensamos que Jesús simplemente está haciendo un énfasis. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un doble argumento a favor de la deidad de Cristo. Por un lado, está diciendo: lo que ustedes hagan con mi nombre es definitivo para su salvación, para entrar al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, el poder de salvación a Cristo. Y esta palabra, Señor, Señor, también viene en el Antiguo Testamento. Y en la Septuaginta lo tradujeron también, todos estos pasajes que cito abajo, Deuteronomio, dos pasajes en Deuteronomio, en Primera de Reyes, en Salmos, en Ezequiel, Amós, y hay más, otros más, donde se utiliza la palabra Señor, Señor. Pero ¿cómo viene en el hebreo? En el hebreo viene Señor, Jehová. Señor Yahweh. ¿Sí? Utiliza el tetragramatón, o viene Yahvé, Señor. Viene de las dos formas. Entonces Jesús está tomando ese nombre y se lo está atribuyendo a sí mismo y está diciendo: si hacen la voluntad de mi Padre, en mi nombre serán salvos, entrarán al reino de los cielos. Entonces esta palabra de Señor, Señor, Señor no es simplemente un recurso retórico de Jesús. Se está atribuyendo la palabra Yahvé, Señor, a sí mismo. Por eso si ven esta palabra en la NBI o en alguna traducción moderna, van a ver que la palabra Señor viene con mayúscula y Dios viene en mayúscula completa, porque es el tetragramatón que se está citando del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En el griego se traduce como Kurios, Kurios, Señor, Señor. Pero viene esto de estas citas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de acá? ¿No? Qué calladitos, hermano. Normalmente están muy platicadores. Ok, sigamos. Vienen otros interesantes aquí. Primero de Corintios 8:6, uno de mis favoritos. Y muy sencillo, este es muy sencillo de explicar. Dice esto el pasaje: realmente para nosotros hay, ¿qué? Un solo Dios. ¿Quién es? El Padre, procedente de quien son todas las cosas, es decir, de quien proceden todas las cosas, y nosotros para Él. ¿Y hay qué? Un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante de Él. ¿Se ven lo que está haciendo Pablo ahí? Problema para ellos también, porque está utilizando el mismo poder creador y sustentador de toda la creación, y se lo atribuye a Dios,
y se lo atribuye también a Jesús. Está haciendo una analogía entre ambos nombres y les está dando el mismo poder creativo. Eso es un problema para los que niegan la deidad de Cristo. Y luego dice, nosotros mediante Él. Es decir, nosotros existimos por medio de Jesucristo y por medio de Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Este pasaje es también muy, muy claro. Y este es un atributo también de omnipotencia. ¿Quién tiene el poder de crear? Dios. Y si a Jesús se le está atribuyendo esta cualidad de creador, entonces Jesús es omnipotente. Y está hablando, el contexto está hablando de los ídolos, sí, de las viandas para los ídolos. Exactamente. Y luego reafirma a Jesucristo como Dios. Exactamente. El mismo pasaje. Exactamente. Otro pasaje haciendo muy la diferencia. Excelente, sí, muy, muy claro aquí. Primera de Corintios 15, uno de los pasajes también más antiguos del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió Primera de Corintios? Fue el segundo libro que se escribió. Pregunta de trivia extra. ¿Cuál fue el primero? ¿Quién dijo? Gálatas. Amén, hermano. Por ahí del finales de los 40. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? 55, 56 fue Primera de Corintios. Entonces aquí estamos hablando de las... Es más, mucha gente piensa que los evangelios son los escritos más cercanos a la vida de Jesús. No lo son. Son las cartas de Pablo, específicamente Gálatas y Primera de Corintios. Entonces estamos hablando de uno de los pasajes más cercanos históricamente a la vida de Jesús. Dice 1 Corintios 15, y está hablando Pablo a los corintios y les dice, les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas, palabra en griego, ewa, agelos, evangelio, de ahí se deriva, que les declararé, las cuales también recibieron, las cuales también están firmes, mediante las cuales también están siendo salvados. Pausa. Pablo está diciendo, lo que les voy a revelar es el evangelio, son buenas nuevas y a través de él ustedes son salvos. Si lo creen, dice, con el habla, con que les declararé las buenas nuevas, si las tienen firmemente asidas, a no ser de hecho que se hayan hecho creyentes en balde, porque les transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice, lo que ustedes crean acerca de esto determina su salvación. Si lo creen son salvos, si no lo creen no son salvos. ¿Qué quiere decir? Que el portento de salvación depende de lo que hizo Jesús. Entonces la salvación depende directamente de lo que Jesús hizo en el Calvario. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Y les digo, otra vez, uno de los pasajes más antiguos que tenemos en todo el Nuevo Testamento. Entonces la salvación, para un judío del primer siglo, de nuevo, la salvación es un portento de Dios. Por lo tanto, si la salvación depende de Jesús, entonces Jesús tiene que tener divinidad. Algunas veces me decían, algunas personas, a mí no me ha tocado esto, pero algunas personas, y me dirán ustedes si han hablado con ellos alguna vez, de esto ellos dicen, bueno, es que cualquier persona tiene la cualidad de poder perdonar pecados. ¿Se la creen esa? No creo, porque si no, entonces no necesitamos de un Salvador. Todos somos nuestros propios salvadores. Tú me salvas y yo te salvo y ya. No tiene absolutamente nada
sentido. Discúlpame. ¿Sí? Dios, no es que meta mi cuchara, pero... Un minuto. Minuto. Una cosa es connotación y otra cosa es denotación en la definición. Una cosa es que tú puedes perdonar porque se te dio también, y lo ves en el Nuevo Testamento, que tú también puedes perdonar más adelante. Y otra cosa es la definición sujeta a Dios que solamente perdona. Pero para perdonar que yo no puedo perdonar una ofensa que se te hizo a ti. A ver, déjame regreso. Una cosa es en la definición de Dios como Salvador perdonando algo, y otra cosa es que tú en lo general puedas perdonar. Es como si yo me peleo contigo o con mi esposa, te pido perdón, me explico. O sea, hay una diferencia entre connotación y denotación que yo sí. Pero hay un objeto también, o sea, la ofensa tiene que ser perdonada por el objeto que fue ofendido, no puede ser perdonado por cualquier. No estoy. Fíjate. A ver, lo platicamos después. Sí, correcto, porque si no, también desarmas a la persona. Cuando te digan, si a mí un testigo que me dijo, es que no, que también nosotros perdonamos, es cierto. Perdonamos, pero hay que saber la diferencia entre qué tipo de perdón. Claro. Yo no creo que sea el ser humano. A ver, levantando la mano para que no nos... Sí, le voy a dar la palabra primero a... Sí, se refiere a Santiago 5:15 y que al final del versículo dice, y si hubiese cometido pecados les serán perdonados. Sí, ¿Quién pero... se los va a perdonar? En ese momento pudiesen que llamar a los ancianos para que oren por él. Sí, una cosa es que podamos confesarnos pecados unos a otros, pero ¿quién es el que tiene que otorgar el perdón? El ofendido. El ofendido. ¿Y quién es el ofendido en el contexto del Evangelio? Pues, dice Pablo, 1 Corintios, murió por nuestros pecados. ¿Y nuestros pecados a quién le ofenden? A Dios. Obviamente hay un... A ver, pero creo que el Señor tiene razón en un sentido. Ajá. En el caso, por ejemplo, de José, cuando Potifar quiso abusar de él, Sí. José dijo, No quiero ¿pecaría pecar yo contra Dios? Claro. Entonces, ahí él podía pecar contra Dios, pero también Potifar está pecando contra Dios y contra José, porque está ofendiéndolo a él y está ofendiendo a Dios. Son dos defensas. Son dos ofendidos diferentes. Desde luego, y también... Los pecados solamente los puede perdonar Dios porque es a quien ofendemos, Claro. pero también a la persona que ofendemos. Desde luego. Sí, definitivamente estoy de acuerdo que hay un elemento vertical del pecado y un elemento horizontal en el pecado también. Están ambos ahí. Entonces la parte horizontal sí nos correspondería... A ver, si por ejemplo... José también le dijo a Potifar en ese contexto, yo no me voy a acostar contigo porque pecaría contra Potifar, no solamente contra Dios. Entonces sí, definitivamente está ese elemento horizontal. Pero finalmente, ¿quién es el que nos puede dar salvación de, como decía Pablo, líbrame de este cuerpo de maldad? Solamente Dios. Ahora, si yo ofendo a alguien o alguien me ofende, para restablecer esa relación, como justamente lo dijeron, se requiere también de un perdón horizontal. Entonces sí, o sea, si vemos los 10 mandamientos también, tenemos la mitad que corresponden a nuestra relación con Dios y la otra mitad corresponde a nuestra relación con los demás. Y el Padre nuestro, ¿no? Y el Padre perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Exactamente. Pero recordamos que para Dios el perdonar el pecado era por medio de sacrificio, derramamiento de sangre. Claro. Y nosotros tenemos eso a través de Cristo y su resurrección. Sí, cuando se rasga el velo, entonces ahí ya tenemos entrada. Claro, eso fue el pacto. ¿Alguien levantó la mano, Rosana? No, nada más para, o sea, ya está aclarado, o sea, de los pecados. Cada pecado es diferente. Buenísimo. Está aclarado. Ok, ¿alguien más? Último, de aquí me arranco en cuarta para el final. ¿Alguien más? Sí. Pienso que la respuesta que está dando el hermano Ricardo es acerca de la absolución de los pecados. Y sé el comentario porque los padrecitos
Es todo. Bueno, se sientan a conversar de eso. Que si no nos metemos a esa cueva, salimos a las 3 de la tarde. Otro pasaje muy claro que me encanta es en el Sermón del Monte. Marcos 5, Marcos. Fíjense, ¿qué pasa si alguien llega y les dice, ¿saben qué? La Biblia dice esto, pero yo les digo acá esta otra cosa. ¿Qué pensarían? Bueno, pues como dicen en mi tierra, ¿dónde leíste? ¿Con qué autoridad vienes tú y cambias la escritura? Bueno, Jesús le agregó a la escritura que se les dio sagradamente a los judíos, a Moisés. En pasajes donde dice, oyeron ustedes que se dijo o que Moisés dijo tal cosa, pero yo les digo tal. ¿Me pueden dar algún ejemplo de esto que dijo Jesús? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, aquí yo os digo, amad a vuestros enemigos, perdonad. Muy bueno. El cambio de la ley Entonces mosaica. está, ¿algún otro ejemplo? El cambio de la ley mosaica. Del divorcio. ¿Qué más? De no adulterar. El castigo de la ley mosaica. Para el que dijo, En que no es pecado que sí, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús toma la ley de Moisés y la magnifica. La perfección. Dice, es decir, no es nada más esto, no es nada más una serie de reglas, es un problema del corazón. Entonces magnifica, como que pone Jesús la ley bajo una lupa y la magnifica. Y en cierto sentido la expande. Cuando los fariseos lo acusan de hacer milagros en el sábado, ¿qué dice Jesús? Soy Señor del sábado. ¡Wow! ¿Quién es el Señor del sábado? Solo Dios. Del Sermón del Monte se puede deducir la deidad de Cristo muy claramente. Otro pasaje en Marcos 2, y este me encanta, es uno de mis pasajes favoritos. Cuando Jesús está en una casa y todo el mundo está rodeando la casa y está a reventar ahí, todos quieren escuchar de Jesús. Y Jesús está ahí hablando y vienen 4 amigos con su compañero paralítico y no podían entrar. Entonces, ¿qué hacen? Se suben al techo, quitan las tejas y lo bajan enfrente de Jesús. Y eso es lo que dice Jesús. Esta es la traducción de ellos, del Nuevo Mundo. Dice, y cuando Jesús vio la fe de ellos, de los amigos del paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Voy al ejemplo que les daba ahorita. ¿Qué pasa si alguien entra y dice, tus pecados son perdonados? Pues tú y cuántos, ¿no? Ahora bien, estaban ahí algunos de los escribas, los legalistas, sentados y razonaban en sus corazones. Fíjense, ninguno mencionó nada. Para empezar, Jesús ya sabía qué estaban pensando. Ahí tienes un portento de omnisciencia. Y no solo eso, Jesús dice, ¿por qué habla? Ellos decían, ¿por qué habla este hombre de esta manera? Blasfema. En el contexto judío, blasfemar es hacerte igual a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es lo que ellos estaban pensando. ¿Y qué hace Jesús? No, pues yo no soy Dios, yo no puedo perdonar pecados. ¿Qué fue lo que dijo? Reafirmó y demostró que lo que él estaba haciendo le era lícito, diciendo esto. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? ¡Qué tremendo! Yo hubiera querido estar ahí para ver la cara de estos. Imagínense ese momento donde Jesús hace una afirmación extravagante diciendo, te perdono tus pecados, y todos se quedan ahí. Pues ¿quién es para perdonar pecados? Entonces, ¿qué hace Jesús? Usa su poder
divino y lo levanta. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o que se levante? Levántate y vete. Solo Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Y no solamente eso, perdonar pecados y que Dios lo avale eso con un milagro aparte, es como ponerle un sello de aprobación a lo que Jesús dijo. Porque un falso profeta nunca habría podido hacer este tipo de milagros. Y otro último término que utiliza Jesús, no tengo mucho tiempo de ahondar en esto, pero Jesús utiliza muchas veces el término hijo del hombre. Y muchas veces cuando escuchamos hijo del hombre pensamos, bueno, está hablando de su humanidad. No, de hecho es todo lo contrario. Este es un pasaje, cuando Jesús se atribuye hijo del hombre, primero, todos los historiadores que estudian a Jesús están de acuerdo en que Jesús utilizó ese nombre para sí, utilizando un criterio que ellos le llaman el criterio de disimilitud. Es decir, ¿cómo sabemos, según ellos, cómo sabemos si Jesús realmente dijo algo o no? Bueno, este es un criterio, muy estricto. Ellos dicen, sí, esto es un término que los judíos de ese tiempo no le habrían atribuido a Jesús. Y aparte no es un término que la iglesia primitiva utiliza en las epístolas, entonces seguramente lo dijo Jesús. Y déjenme decirle, busquen el término hijo del hombre fuera de los evangelios. Solo está en un lugar, ¿saben dónde? En el martirio de Esteban. Es el único pasaje. Pero en ningún momento la iglesia utiliza el término hijo del hombre. Y esto es un término que se le atribuye a una figura mesiánica de Daniel 7, que viene con el poder de Dios y con los portentos de Dios, y prácticamente es Dios. Finalmente en Marcos 14:61 podemos también ver la deidad de Cristo a través de lo que dijo Jesús y cómo reaccionaron sus enemigos. Marcos 14:61, cuando Cristo ya está siendo enjuiciado frente al sumo sacerdote judío, dice esto: ¿eres tú, le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces Jesús dijo, lo soy. Paréntesis. Aquí está mal traducido. Porque cuando en el griego dice ego eimi, dice yo soy. Y eso a mi parecer es un atributo de deidad. Cuando él dice yo soy. No solo eso, dice otra cosa. Utilicé 4 colores distintos. Lo soy o yo soy, dice ego eimi. Dice, ustedes verán al Hijo del Hombre, la figura mesiánica refiriéndose a sí mismo, sentado a la diestra del poder. ¿Del poder de quién? De Dios. Se comieron la palabra de Dios. Y viniendo con las nubes del cielo. Estas 4 afirmaciones independientemente se pueden tomar como atributos de deidad. El venir en las nubes del cielo era algo que se utiliza en Isaías y en Jeremías y en otros pasajes de Jehová, del poder de Dios. Cuando venían las nubes venía el poder de Dios. Pero yo creo que la indicación de que Jesús aquí lo acusa de blasfemia, yo creo que es la que está en verde, donde dice sentado a la diestra del poder de Dios. Estar sentado a la diestra de Dios era estar sentado en el trono de Dios, hacerte igual a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace después? ¿Qué hizo después de que escucha que Jesús dice esto? ¿Ya blasfemó? ¿Qué más prueba necesitamos? Y se rasga las vestiduras para decir, este hombre ha blasfemado. Y eso fue lo que le cuesta la vida a Jesús. Yo creo que si tomamos todos estos pasajes en conjunto o individualmente, el argumento
y la deidad de Cristo florecen naturalmente. Es muy, muy, muy claro. Cuando vemos todos estos pasajes en sucesión, vemos que Jesús, directa o indirectamente, se hizo o se dijo ser divino. Los apóstoles lo consideraron como Dios, y sus enemigos lo consideraron un blasfemo por hacerse igual a Dios. Entonces tenemos una corroboración triple de lo que dijo Jesús, de lo que dijeron sus seguidores y de lo que dijeron sus enemigos. Creo que es más claro que Jesús no necesitó decir yo soy Dios, pero queda absolutamente claro que Él se consideraba Dios, los apóstoles, incluso sus enemigos, y por eso le mataron. Tengo en mi blog un escrito acerca de esto, en mucho más detalle, si lo quieren buscar. Se llama Reto. Jesús nunca dijo yo soy Dios. ¿Qué contestar cuando nos preguntan esto? Vienen estos pasajes y vienen otros también ahí. ¿Sí? Chris, Oscar. estaba contando hace días atrás, Dios en el Antiguo Testamento dijo yo soy el que soy. Pero Jesús, yo me preguntaba si había algún pasaje donde Jesús, aunque no dijera de sí mismo, siendo Dios Hijo, yo soy el que soy, pero sí dijo yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el camino. Dijo muchas cosas acerca de Él, como yo soy, sí. Pero no sé si hay un pasaje donde Él diga yo soy el que soy. Sí, bueno, hay muchos otros pasajes. Estos no son exhaustivos. Pero literal, o sea, como Dios dijo yo soy el que soy, y también a hombres se les reveló como Rafa, como Jireh, así, pero en el Nuevo Testamento Jesús también se revela como otros nombres, pero literal, yo soy el que soy, así en el Nuevo Testamento. Que Jesús haya dicho de sí mismo, yo soy el que soy. Pero de nuevo, no creo que lo haya, pero no se necesita, no es necesario. O sea, hay formas de decir la misma cosa de diferentes formas de explicarlo. A ver, muchas veces vemos que los apóstoles no... A ver, si Jesús hubiera dicho yo soy Dios, habría confundido a la gente, porque habrían pensado yo soy el Dios el Padre, yo soy Dios Jehová. Y no, Jesús es... Vamos a ver la próxima clase que veamos la Trinidad, que Jesús no es Dios el Padre, Jesús es Dios el Hijo. Entonces, por eso los apóstoles fueron muy cuidadosos en no cometer el error de decir Jesús es el Padre, porque Jesús no es el Padre. De alguna manera está incluso, ¿no? No, eso es otra cuestión. No, Jesús es Dios. Estaba la posición de Hijo y de Padre. Sí, Jesús es Dios, pero Jesús no es Dios el Padre. Lo pueden encontrar en Gateway a través de la concordancia, y donde viene en el Nuevo Testamento. Y si no estoy equivocado, que me equivoco muchas veces, lo vas a encontrar en Romanos, en una carta de Pablo. Bueno, yo no uso para hablar con ellos Juan 1:1, pero a mí este pasaje se me hace espectacular, y sí, sobre todo cuando lo ligamos con Juan 14, porque cuando dice Juan, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que es un gran honor, ¿sí?, que no merecemos, que Dios haya dejado su morada, como dice Filipenses, que se haya despojado, que haya salido de su comodidad y haya decidido voluntariamente humillarse de la forma que lo hizo. Debe darnos también humildad a nosotros para compartir estas buenas noticias con nuestros amigos testigos de Jehová, y muchos de nosotros y ustedes tienen familia. No usemos esto para contender, porque eso es lo más fácil. Utilicemos esto para abrir puertas para que ellos puedan entender y conocer el Evangelio. Finalmente ese es el propósito que tenemos todos, y como dice Juan, queremos habitar en su morada y contemplar su gloria.